Sean todos bienvenidos, hoy hablaremos de un hecho histórico poco conocido. Cuando Stalin entregó a comunistas y socialistas a la policía secreta alemana. Durante la década de 1930, muchos comunistas y socialistas de Alemania y Austria se refugiaron de los que gobernaban a Alemania en la URSS. Pero en una impactante traición la policía secreta soviética entregó a cientos de ellos a la policía secreta del canciller alemán. La Constitución de la Unión Soviética de 1936 concedía el derecho de asilo a los ciudadanos extranjeros perseguidos por defender los intereses del pueblo trabajador. Pero las autoridades soviéticas incumplieron vergonzosamente esta promesa en su trato con cientos de exiliados alemanes y austriacos, entregándolos a los del Partido Alemán de los 30. Entre las víctimas se encontraban veteranos revolucionarios, comunistas judíos y militantes antifascistas. Una de las deportadas fue la comunista alemana Margaret Buber-Neumann. Sus memorias, publicadas en 1949 con el título, Bajo dos dictadores, prisioneros de Stalin y Hitler, es probablemente el relato más conocido de una de las deportadas. Buber-Neumann describió el momento en que los funcionarios soviéticos la trasladaron a la custodia de la Alemania de los 30 con otras 29 personas, por fin el tren se detuvo, y por última vez oímos el familiar grito, prepárense con sus cosas. Las puertas del compartimento se desbloquearon, a poca distancia había una estación. Podíamos ver el nombre en una caja de señales cercana, Brest-Litovsk. Buber-Neumann continuó recordando que vio a un grupo de hombres de la policía secreta soviética, la NKVD, al que todavía se le llama a menudo por su antiguo nombre la GPU. Cruzar el puente hacia territorio alemán y regresar después de un rato. Había oficiales del Servicio de Seguridad alemán con ellos. El comandante del Servicio de Seguridad alemán y el jefe de la NKVD se saludaron. El comandante soviético comenzó a leer los nombres de los prisioneros. Uno de ellos era un emigrante judío de Hungría, otro era un joven trabajador de Dresde, que se había visto envuelto en un enfrentamiento con los nazis en 1933 a consecuencia del cual había muerto un simpatizante del partido que gobernaba Alemania. Había logrado escapar a la Rusia soviética. En el juicio, los demás le habían echado toda la culpa, sabiendo su destino en Alemania, él escapó, y pensó. O mejor dicho, pensando que estaba a salvo en la Unión Soviética y que su destino era seguro. Pero no varios grupos de ciudadanos alemanes vivían entonces en la Unión Soviética. Algunos habían llegado allí por trabajo. Muchos tenían simpatías comunistas pero no eran necesariamente miembros del partido. Luego estaban los exiliados políticos, los comunistas y otros antifascistas, incluidos los austríacos, que se habían convertido oficialmente en ciudadanos alemanes tras la anexión nazi de Austria en 1938. Otros habían adquirido la ciudadanía soviética. La información sobre el destino de estas personas está repartida en múltiples archivos, algunos de los cuales siguen siendo inaccesibles para los investigadores. Por lo tanto, es difícil saber con certeza cuántas personas sufrieron el mismo destino que Buber-Neumann. Una estimación conservadora dice que más de 600 fueron deportadas o expulsadas. El impulso detrás de las deportaciones fue principalmente interno al sistema soviético. Las purgas de Stalin habían comenzado como un ataque a un grupo bien definido de personas, los comunistas, que eran vistos como potenciales partidarios de la oposición. Con el tiempo, el uso de la tortura y otras formas de presión para obligar a los sospechosos a dar nombres se combinó con una atmósfera generalizada de paranoia y desconfianza y con el imperativo burocrático de las cuotas de arrestos para ampliar inexorablemente el número de objetivos. Los del partido que gobernaba Alemania en los 30 enviaron a Margarete Buber-Neumann a un campo de concentración para mujeres. En abril de 1945, con el colapso del régimen, fue liberada. Temiendo ser arrestada de nuevo por los oficiales soviéticos ante el avance del Ejército Rojo, Buber-Neumann caminó 150 kilómetros al oeste, donde las tropas estadounidenses eran la principal fuerza de ocupación. Buber-Neumann murió en 1989, unas semanas antes de la caída del muro de Berlín. Se había convertido en una conservadora de derechas, argumentando que su propia experiencia demostraba que el fascismo y el comunismo eran ideologías de similar criminalidad. Si los socialistas quieren contrarrestar estos argumentos hoy en día, no podemos ignorar estas vergonzosas historias. Nuestra propia forma de entender el socialismo debe mantener sus promesas y tener la dignidad humana en su núcleo.
No les debemos menos a las víctimas. Espero. La información te sea útil. Ayúdame, dame un me gusta, suscríbete, comenta y comparte. Nos vemos y muchos éxitos.